Bueno, aquí no lo tengo. Si ustedes pueden ver, ahí está el contenido de la materia. Los dos están viendo, ¿no? En la pantalla. Entonces, hemos empezado con la primera parte de la unidad 1 y hemos ido viendo dos cosas: matrices, operaciones con matrices, matrices equivalentes mediante las operaciones elementales, y hemos ido trabajando con matrices, vamos a llamar en el álgebra matriz con matrices cuadradas. Entonces, eso es importante dentro de las diversas matrices que tenemos. Entonces, el siguiente vamos a ver aplicaciones que debemos tener con nuestros con nuestros avances de materia, principalmente, como que hemos ido viendo, ¿no? Entonces, pasamos a un tema de que se habla de las formas cuadráticas. Bueno, aquí también. Bueno, entonces vemos las formas cuadráticas. Entonces, principalmente las formas cuadráticas pueden ser funciones a 1, 2, 3 variables, 4 variables, 5 variables. ¿Sí? Y se llaman formas cuadráticas porque cada término del polinomio que está de las variables, su grado absoluto vale 2. Por ejemplo, de esta ahí tenemos nosotros esta función a 3 variables, f de x, y, z. Entonces, ahí tenemos la función a 3 variables y podemos ir detallando en este caso, como es a 3 variables, cada término que tenemos en nuestro sumando de los este primer término es de grado 2, este segundo también es de grado 2 porque son 2 variables y la suma de los exponentes son 2. Entonces, todas estas términos que están en esta ecuación como ejemplo, se presenta una forma cuadrática. ¿Sí? Al final es igual así a una constante, ¿no? Que puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no? Pues lo he puesto como un valor positivo en ese sentido. Entonces, ahora todas estas formas cuadráticas, y principalmente cuando tenemos estos términos que se presentan en el producto de las variables, se nos dificultan principalmente por que no se puede despejar. No podemos despejar nosotros de la ecuación. Entonces se crea una dificultad para poder despejar. En algunos casos
tal vez algunos ya han ido avanzando en cálculo 2 u otras materias, que nosotros cuando tenemos esto vamos, digamos, escogiendo el gráfico por planos. Entonces ahí empezamos en esta ecuación a hacer de que z vale 0. Entonces si z vale 0, este vale 0, este vale 0 y este. Y tendríamos una ecuación a dos variables, ¿no? Ya que es más fácil de agarrar términos en base al concepto de una ecuación de segundo grado a dos variables. Entonces podemos nosotros ir escogiendo o hallando los valores que tienen en ese sentido. Entonces, cuando más variables, peor todavía es la dificultad. Entonces, pero hay una cosa que es importante. Toda forma cuadrática es un lugar geométrico. Es un lugar geométrico que es importante. Entonces, aquí está, es un lugar geométrico, es decir, que nosotros podemos ver que esa es una curva conocida y fácilmente, ¿no? Entonces, la forma cuadrática, como tiene esa dificultad, entonces vamos a usar el concepto de que toda forma cuadrática, aquí está la forma cuadrática, se escribe o podemos representarles en una ecuación matricial, donde está xt por a por x, donde xt es la traspuesta de las variables. Normalmente la variable x la colocamos como un vector columna de tres variables, en este caso x y z, ¿no? Entonces, si ustedes ven y nosotros verificamos que este producto de las tres se presenta, en este caso, xt es una fila de tres, entonces esta nosotros en el tamaño hemos dicho que sería de una fila por tres columnas, x traspuesta, y x sería de tres filas, porque estamos ahí, tres filas por una columna. Entonces el resultado nos va a salir un resultado de una matriz de 1 por 1, que al final es una matriz de 1 por 1 al cerro, entonces se presentaría directamente un número real, ¿no? Entonces es por eso que 100, que es un número real, es una matriz de 1 por 1, porque si es una ecuación matricial, todo esto tiene que tener un tamaño que es en este caso, ¿no? A la matriz A la llamamos la matriz asociada a la forma cuadrática, ¿sí? Y x es el vector de las coordenadas, o sea, en este caso las variables x y z que desconocemos. Entonces, si tenemos esa forma cuadrática, una forma de poder resolverla es tantear, dar un valor de x y de y, o es decir, dar valores a dos variables y hallar la tercera. Y así podemos ir graficando en ese sentido. Entonces, una forma cuadrática escrita en esta forma tiene una dificultad de definir qué tipo de curva es. Si ustedes agarran un libro de geometría analítica, entonces hay varios métodos que dependen mucho de los discriminantes que tienen los coeficientes, el discriminante. ¿Se acuerdan que esta ecuación de tres variables, este es 5 es A, 8 es B y 5 es C? Y sabemos el discriminante que sería para resolver una ecuación de segundo grado es la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC. Si eso es mayor que 0
menor que 0 o igual a 0, nos identificamos con un tipo de curva que puede ser. Entonces, quiero resaltar que cuando nosotros tenemos una forma cuadrática, existe la dificultad de identificar el tipo de curva que es o el lugar geométrico que se presenta en su superficie. ¿Está bien? Entonces, para eso me voy a dar formas cuadráticas sencillas. O sea, al manifestar en matemáticas, cuando decimos canónicas, es lo más sencillo. La forma canónica es de dos variables, una función f de x y x cuadrado más y cuadrado, se presenta una circunferencia. Ahí está la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a 10, estoy dando un valor. Podemos ir graficando también algunas otras variables. Puede ser, yo voy a poner estoy usando el GeoGebra que ustedes tienen que practicar también para poder graficar, más y cuadrado. Entonces voy a poner aquí un coeficiente para que no sea una circunferencia, voy a poner un coeficiente distinto. Bueno. Igual a 14. Entonces, ahí tenemos nosotros que esa curva que está definida sería la segunda ecuación, una elipse, ¿no? Una elipse. El primero es una circunferencia. Si ustedes ven una circunferencia, los coeficientes que tienen las variables al cuadrado son iguales. Entonces me dan una circunferencia. Si los coeficientes de las variables son diferentes, entonces me da una elipse. Y lo otro, si nosotros vemos una ecuación, si le cambiamos el signo a uno de ellos, le ponemos negativo, entonces nos forma, ¿qué se llamaría esta curva? A ver, alguien, pues, ¿qué tipo de curva es esa que estamos trazando nosotros? ¿Nadie responde o no los escucho? Hola, ¿no les escucho? Buenos días, Inge. Sí se le escucha. Ah, ya. Es un grupo, el otro espero que... Entonces, a ver, el que me ha respondido. ¿Me están escuchando ustedes? ¿Pueden responderme? Muy bien. Entonces, también ahí me escuchan también ustedes. Bueno, entonces el GeoGebra es una aplicación en la cual nos permite graficar. Estoy graficando en dos estos. Y en algunos casos, cuando nosotros no tenemos, podemos obtener como resultado a una recta. ¿Sí? Todas las formas cuadráticas pueden ser, o también puede ser
otra recta. Aquí era, le voy a cambiar el signo, nada más. Y ahí tenemos. Le voy a poner otro color y otro color. ¿Cómo son esas dos rectas? Las dos últimas rectas son rectas paralelas. Entonces, en la teoría de las formas cuadráticas, estamos viendo una forma cuadrática, dos variables. Puedes representar una circunferencia, una elipse, una hipérbola o una ecuación deformada que se llaman o dos rectas paralelas. Entonces, de manera que nosotros tengamos en ese sentido poder realizar. Entonces, volvemos a nuestra presentación y en la presentación ahí dice, estas formas cuadráticas son lugares geométricos. Entonces, y estas formas cuadráticas pueden ser representadas, como dice, por la ecuación de una circunferencia, una elipse y la ecuación de una hipérbola. Si en el caso que no se puede encontrar un lugar geométrico, entonces la solución que nos da de la forma cuadrática son dos rectas paralelas o es la ecuación de una recta deformada. No es una forma cuadrática, no es una curva. Pese que nosotros, cuando decimos recta, también es una curva, ¿no? Es una curva de pendiente constante. Entonces, también vamos en ese sentido. ¿Está bien? Entonces, esto es lo más sencillo de todas las curvas que tenemos nosotros en ese sentido. ¿Está bien? Entonces, ese es, por lo tanto, vamos a explicar y vamos a hacer de cómo analizar y definir qué tipo de curva es, nada más. Nosotros vamos a utilizar las propiedades que conocemos, fundamentalmente las operaciones elementales, para definir qué tipo de curva es. Y vamos a ver y determinar gráficamente qué tipo de curva son las. Entonces, ahí estas formas cuadráticas que están ahí. En este caso, vamos a R3. Entonces, en R3, aquí la ecuación que tenemos es lo que se presentaría. ¿Alguien me puede decir? ¿Qué se presenta esa ecuación que es subrayado? Pero tiene tres variables. Entonces, yo voy a graficar en tres dimensiones. Ahí tenemos tres ejes. A ver esa ecuación a tres variables que les he mostrado. Pues el eje X es el eje, vamos a ir viendo, lo voy a poner las etiquetas, eje Y, para identificarnos y el eje Z. Entonces, si ustedes ven, tenemos el eje Z, es el eje azul, el verde es Y y el Z es. Entonces, aquí nosotros, con este software, podemos rotar y ver en ese sentido. Entonces, yo voy a graficar las ecuaciones.
Entonces, la ecuación, la más sencilla, es una ecuación que tenemos, que hemos escrito. ¿Qué se presentaría eso? Una esfera. Más fuerte, no te he escuchado. Una esfera. Hola. 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 No escuché. ¿Qué sería? Una esfera, ingeniero. Esa. No sé, más fuerte, gracias. Una Ahí está. esfera, Inge. Esta es una esfera, que es una esfera concéntrica con el origen de coordenadas, por eso es canónico. Es una ecuación canónica porque tiene su origen en su centro en el origen de coordenadas. Ahí tenemos una esfera. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de curvas más podemos tener en R3? Dadas en la forma canónica, o dadas en la forma cuadrática las ecuaciones. ¿Está bien? Entonces, yo voy a tener esta ecuación, aquí tengo parece, y voy a cambiar los coeficientes a dos de ellos. Voy a poner aquí 4 y aquí 3. Y ahí tenemos. Y ahí está la curva. Ahí está la figura en la cual estamos viendo qué curva sería. ¿Cómo llamaríamos a esta curva? Fíjense, si vamos viendo por planos, vamos en el plano XZ. ¿Qué sería en el XZ? ¿Qué se Una elipse. presentaría en el XZ? Abdiel, ¿qué figura sería eso? Una elipse. Una elipse. Y fíjense, esta elipse, bueno, a ver, aquí está la elipse, vamos a ver, en este plano, ahí tenemos la elipse. Una elipse en el plano XY. ¿Está bien? Entonces, nosotros vemos una elipse. Y si vamos girando los ejes, vamos a buscar otro eje, ahí también es una elipse. Entonces, ¿cómo llamarían esto? Es una elipse en este otro también. En los tres es una elipse. ¿Qué llamaríamos a esta ecuación? O a esta curva en tres dimensiones. Elipsoide. Un elipsoide que tenemos. Bueno, seguimos buscando. Estamos viendo figuras. Ahora le voy a cambiar el signo a uno de ellos. Voy a poner -3. ¿Qué curva sería esa? Esa figura en tres dimensiones, un lugar geométrico. Fíjense, en el plano YX, si Z hacemos 0, si este Z haríamos 0, entonces ahí tenemos una elipse. Y porque los dos son positivos. Si giramos en el otro plano, ¿qué sería? Una hipérbola. Hipérbola. Y en el otro plano también es un hipérbol porque uno es negativo. Entonces, ¿cómo llamaríamos a esta? Lugar geométrico. ¿Alguien adivina? Sería un hiperboloide. ¿Sí?
llaman un hiperboloide de una hoja porque es una pieza conjunta. ¿Está bien? Ahora, seguimos. Voy a duplicar, fíjense, estoy partiendo, en vez de poner aquí positivo, lo voy a poner negativo. Y ahí tenemos esta curva que también, ¿cómo llamaríamos eso? Si nosotros vemos en el plano YX, son elipses. Una infinidad de ellos por cada plano. Si cortaríamos con planos paralelos al eje Z, estaríamos cortando elipses. Fíjense, elipses. Si estaríamos en otro eje, ahí, en este eje, está fallando el pulso. En ese plano, en el XZ, ahí es una hipérbola, ¿no ven? Que es una hipérbola que está desplazado. Entonces, ahí sería también un hiperboloide, porque son de dos hojas separadas, que están las dos, no como el anterior, no como en este, que es de una sola, es una pieza única. Y esta viene separado en dos hojas. Entonces, nuevamente, si ustedes ven las ecuaciones que hemos ido graficando, son estas. Y bueno, también existen otras curvas que no son tanto formas cuadráticas, pero representan y que nos dan valores. Por ejemplo, aquí vamos a poner una variable, vamos a poner z cuadrado y de aquí vamos a eliminar z. Y la vamos a graficar esta curva. ¿Qué se llamaría esta figura? O si no, podemos hacer de que sean iguales los coeficientes y la figura ahí en el plano X y es una circunferencia. ¿Okay? Y en los otros planos llega a representar una sección de rectas, o sea, entonces sería esto un cono, ¿no? Un cono de sección circular, que es una ecuación también, un lugar geométrico que se conoce, ¿no? Y en la cual estaríamos nosotros viendo que es una forma cuadrática también que se tiene, ¿no? Otra, si en vez de z hacemos solamente z, entonces ahí tiene esta figura, que es una parábola. En el eje XZ y en el eje YZ son parábolas. Y en el eje XY, en el plano XY, vemos son circunferencias. Entonces, ahí tenemos, en este caso, sería una parábola, ¿no? De devolución. Un paraboloide de sección circular. Bueno. Hola. Bueno,
están entrando mucha gente también. A ver, pasaré. Bueno, ahí. Y por último, para que tengan en cuenta, en vez de poner aquí los dos positivos, voy a cambiar que uno sea negativo. Entonces, hoy se me ha hecho muy grande la curva. Entonces, fíjense, parece como una capa. Entonces, a estas también son parábolas. Nosotros vamos a ver en el plano XY, lo vamos a ir viendo en el plano. Ahorita estamos viendo en el plano XY, ahí tenemos, son dos rectas, pero en esta parte aparecen unas parábolas que están trasladadas del origen de coordenadas, y lo mismo por la parte superior, ¿sí? Son parábolas, y todo el cuerpo que se tiene está mostrado como una montura para montar caballos, ¿no? Dependiendo de esa. Entonces, aquí sería un lugar geométrico que los otros dos ejes, en el eje X y Y, son hipérbolas, ¿no? Y en las otras son parábolas. Entonces sería una parábolas que van mezcladas con hipérbolas. Entonces su nombre sería un paraboloide hiperbólico, ¿no? Que tiene ese sentido. Entonces, estamos viendo que estas ecuaciones dadas en las formas cuadráticas, las más sencillas, que tienen como centro de referencia el origen de coordenadas o los tres ejes, y tenemos aquí una esfera, tenemos aquí una hiperboloide, son elipses en todo sentido. Estos son en el eje XY y en el eje ZY son hipérbolas. Y bueno, si no llegan a estas formas cuadráticas, entonces podemos tener que la ecuación sean dos rectas paralelas, ¿no? Una ecuación deformada. Entonces, todas estas formas cuadráticas se las representan, como hemos dicho, por una ecuación en forma matricial, xt a por x. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a ver, ahí tenemos nuestra ecuación. Ahí está la ecuación que vamos a analizarla. ¿Y qué sería la ecuación? Ahora voy a hacer el procedimiento para que esta ecuación la representemos en una forma. X, bueno, X es las variables, entonces la traspuesta, porque X es un vector columna, entonces su traspuesta es un vector fila. La matriz A, ¿cómo lo conformamos? Tenemos la matriz que es cuadrada, 3 por 3, y vamos dando las líneas de las filas, nombrando las variables en el orden que nosotros siempre estamos acostumbrados por norma y por facilidad, fundamentalmente el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Y en ese mismo orden también las columnas, eje X, eje Y, Z. Y lo que vamos a hacer es transportar los coeficientes de x cuadrado. Si ustedes fijan aquí, la intersección de x por x me da x cuadrado. Entonces, ¿su coeficiente cuánto vale? 5. ¿Sí? Entonces, me da 5. Y así, sucesivamente, podemos ir hallando los siguientes.
Bueno, el siguiente. Nosotros tenemos aquí el siguiente es y cuadrado. Entonces, y cuadrado va a ser esta y por y. Y su coeficiente llegaría a ser también 5. 5. Y lo mismo para z. Su coeficiente es 2. Entonces ya hemos visto de la diagonal principal. Y de los otros, en este caso nos tocaría determinar los coeficientes 8x y producto de las dos variables. Entonces vemos esta posición que está aquí y que está aquí. Bueno, me falla aquí atravesar una. Bueno, entonces aquí tendríamos 4 y 4. ¿Qué hemos hecho? Este coeficiente que era 8 lo dividimos en 2. Entonces en cada uno de ellos va a 4. Y lo mismo realizamos en los otros coeficientes x, z. Entonces tendríamos x, z, este, y este otro que es x, z, ¿no? O z por x, que es lo mismo, y dividimos entre 2. Lo mismo para y, z, y, z, y, z, 2, porque y, z es 4. Entonces, de esta forma nosotros tenemos los coeficientes que tenemos en la que hemos ido dando nuestra ecuación de la forma canónica, hemos ido. Inge, disculpe, ¿Sí? ¿de dónde, cómo sacó 8 XY? Esa parte no entendí. Es un ejercicio, este es el ejercicio. Yo me he dado un ejemplo de una forma cuadrática. ¿Sí? Esta forma cuadrática, como vemos, es una función a 3 variables y esta es la ecuación. ¿Sí? Nada más. Es un ejercicio cualquiera. ¿Cuál es la condición? De que esta forma cuadrática, cada uno de los términos, este término, ¿qué grado absoluto tiene? ¿Cuál es su grado absoluto? De ese término. ¿Cuál es su grado absoluto? ¿Alguien me puede? 2. 2, ¿no? ¿Qué es el grado absoluto? El grado absoluto es nada más el exponente, bueno, mayor grado que tiene cada uno de las variables. Entonces, aquí, en este producto, en este término, 8x y y, son productos de dos variables, x y y. La suma de los exponentes también es 2. Y de cada término de la ecuación de la forma cuadrática, 3 variables que están en la parte izquierda, todos son de grado 2. Entonces, estas formas cuadráticas son lugares geométricos y que tenemos la dificultad de distinguir o identificar qué tipo de curva es por estos términos, ¿no?
porque esos términos como productos variables es muy difícil de despejar. Entonces, ahí tenemos la fórmula cuadrada más así, por lo tanto está en este ejercicio. Estamos resolviendo un ejercicio. Bueno, continuamos. Entonces ya tenemos la matriz A, ya estaría determinando mi ecuación en la forma cuadrática. X transpuesta por A por X. En algunos textos, en vez de poner XT, lo pone XA por X transpuesta. En este caso, X sería un vector fila, ¿no? Porque la transpuesta, para multiplicar XT, necesariamente, este XT tiene que ser de este tamaño, que es un tamaño de 1 por 3. Es 1 por 3. Entonces, si ustedes colocan aquí el tamaño por debajo de lo que está en X transpuesta, este es 1 por 3. La matriz A es 3 por 3. Y X es su transpuesta de esto, sería 3 por 1. Entonces, el resultado son los extremos, 1 por 1, que me da un número real, una matriz de una sola fila y una sola columna. Entonces, tenemos eso. ¿Está bien? Solamente sucede con las formas cuadráticas. Ahí está la forma cuadrática y reemplazamos las matrices y tenemos ahí. Si hacemos la multiplicación de esas tres matrices, la matriz transpuesta de X por A por X, el resultado nos va a salir que va a ser una matriz de 1 por 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, en ese sentido, y una matriz de 1 por 1 es un número real. Entonces, esta es la forma de escribir, y aquí tendríamos que colocar de que esto es igual a 100. ¿Está bien? Que sería la misma ecuación. Entonces, de esa forma nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder, de alguna forma, buscar alguna semejanza o una curva o una figura que sea congruente, que nosotros vamos a ir viendo para esta forma cuadrática? Entonces, en el concepto, lo que voy a hacer es tener el resultado de aquí. Voy a hacer que la matriz A reducir por operaciones elementales a una matriz diagonal. Y esa matriz la vamos a llamar matriz diagonal semejante, o también vamos a ver que también es una, que gráficamente es una matriz diagonal congruente a la matriz A y que cumpla esta ecuación que es subrayada. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a reducir la matriz A. Formamos una matriz de bloques A y extendida con la matriz identidad a su lado. Y empezamos a realizar operaciones elementales. Realizamos operaciones elementales, como se dice. Hacemos las operaciones elementales partiendo de esta, de manera que esta matriz A, o sea, hay que dirigir nuestras operaciones para que esta matriz A
se convierte en una matriz diagonal. ¿Está bien? Y lo mismo, la matriz identidad que está aquí al lado, esta matriz identidad, se va haciendo por las operaciones elementales, se va modificando y llegamos a la matriz P sub T. A la matriz traspuesta o matriz traspuesta de pasaje o de cambio de base, vamos a ir realizando. Entonces, yo creo la diagonalización se llama por congruencia, es agarrar la matriz A que es congruente a la matriz D, porque estamos haciendo operaciones elementales que nos forman la equivalencia entre las matrices. ¿Sí? Se forma la matriz de bloques, ahí, al lado, y se realizan operaciones elementales aplicando los procedimientos siguientes. Es decir, hay un procedimiento para hacer, que es una necesidad cumplir esos pasos, si no estaríamos haciendo cualquier ejercicio, ¿no? Si no cumplimos lo recomendado para diagonalizar por congruencia la matriz. Entonces, empezamos con la primera operación. La primera operación nos indica que solamente hacemos operación por filas. Y esta operación por filas nos indica que una fila podemos modificarla sumando otro escalar, otra fila multiplicada por un escalar. ¿Sí? Para hacer. Y esto se dan cuenta que ayer hemos explicado que nos permite introducir ceros a las matrices y hacer que estas matrices sean compatibles y tengan la mayor cantidad de ceros posible. O sea, saturar de ceros. En ese sentido. Y bueno, ahí tenemos la operación. O sea, en otras palabras más concretas, la operación se hace por filas y se agarra una fila y se suma otra fila multiplicado por un escalar distinto de cero, de manera que nosotros reduzcamos la matriz A a la matriz diagonal. O sea, eso ya nos lleva de que los pivotes necesariamente tienen que estar en la diagonal principal. No puede estar en otro lado y así tenemos la matriz diagonal. Segunda operación. La segunda operación que nos da es hacer las operaciones por columnas. Hacemos la operación por columnas y ustedes ven que se presenta la misma operación, o sea, la misma operación por columnas. Yo he sumado la columna 1 o la columna sumado a la columna 3, entonces tendría que hacer que la misma fila 1 a la fila 3 la hayamos sumado. O sea, hacemos una operación por filas y la misma operación posterior en forma continua por columnas. Y nuevamente vamos al ciclo. Entonces, a partir de ahí retornamos al ciclo. Hacemos una operación por filas y hacemos luego otra operación por columnas. Y de manera, en la idea de que la matriz A reduzcamos a la matriz diagonal. Entonces, ahí está en la 3, realizar las operaciones elementales, reduciendo la matriz A a una matriz diagonal. Bueno. Y la matriz P es una matriz de cambio de base o una matriz de pasaje, que es la que fundamentalmente nos da. Entonces, de esa forma hallamos la matriz A
convertida en una matriz diagonal. Entonces, en esa última parte indicamos que la matriz A es semejante a D. Si la matriz A representa la forma cuadrática, una curva o un lugar geométrico definido, la matriz D también representa esa misma curva o ese lugar geométrico que hemos establecido. ¿Está bien? Entonces es importante. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, el que calla, otorga. Bueno, ahí tenemos la matriz 5, 4, 2, 4, 5, 2 y 2, 2. Entonces, nosotros podemos cargar esa matriz, le vamos con la matriz A, paréntesis rectangular, y metemos la matriz. Primera fila, 4, 5, 2, saltamos la siguiente fila, oh, perdón, la primera es 5, 4, 2. 5, 4, 2. Y la siguiente es 4, 5, 2. Y la última es 2, 2, 2. Cerramos paréntesis rectangular y ya tenemos la matriz. Esta matriz es la matriz que representa la forma cuadrática que estamos viendo en la teoría. Ahora podemos formar la matriz de bloques extendida, lo puedo llamar la matriz B, igual, paréntesis rectangular. Entonces, voy a colocar la matriz A, y como quiero a la derecha, puedo usar coma, y la matriz diagonal, Y, de 4. Y cerramos. ¿Está bien? Enter. Nos salió un error. Las divisiones matrices que están concatenadas, que están juntadas, no es consistente, es lógico, ¿no? La matriz A es de 3 por 3 y la matriz EY es una matriz de 4 por 4. Así vamos a poner EY 4. Fíjense, es esta matriz y no es del mismo tamaño. Entonces, hemos cometido ahí un error. Y aquí va a ser la matriz EY de 3,3. Sí, es otra forma. Cuando son matrices cuadradas, solamente podemos poner 1, ¿no? Entonces se entiende la máquina que es una matriz de 3 por 3. Y ahí tenemos la matriz B concatenada que llama en el MATLAB, o yo lo menciono como una matriz de bloques formando esto. Entonces, yo tengo que reducir esta matriz a la matriz identidad. O sea, esta primera parte de la matriz tiene que ser la matriz identidad. Entonces, necesariamente yo tengo que agarrar y
hacer de que este 5 sea el pivote. No puedo dividir entre 5. No puedo intercambiar filas. Entonces lo que tengo que hacer, agarrar este 5 como pivote y sumar a 4 a la segunda fila, y la segunda fila haga 0 en la primera columna o la columna del pivote. Entonces, para eso voy a hacer la operación. Siguiente. Entonces, tenemos la matriz B. Entonces, estamos en la primera fila, coma, 2 puntos, menciona de que es toda la primera fila. Es decir, toda esta primera fila que tenemos. Y hacemos que a esa primera fila la cambiemos a ese, le sumemos perdón, lo que tengo que modificar es la segunda fila. Entonces, esto es a la segunda fila. Ahí está. Le voy a sumar la primera. ¿Multiplicado por cuánto? Yo quiero hacer 0. Entonces, como este es el pivote, entonces lo primero lo dividimos entre 5, ¿no? Entonces, lo dividimos entre 5. Y después de que sea ya 1, para reducir a 4, lo multiplicamos por su opuesto. Entonces, tengo que multiplicar por menos 4. Y tenemos así. Entonces, la primera fila la multiplico por menos 4/5. Si multiplico por 5 sería menos 4. Y le sumo a la segunda 4, me va a salir 0. Y tenemos esa matriz. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Yo voy a buscar en preferencia, lo voy a poner con números racionales para tener aplicar. Ok, a partir de ahora vamos a tener que los resultados van a ser. Ya hemos hecho la operación por filas, ahora hacemos por columnas. Entonces, hacemos por columnas. Y es la misma operación. Entonces, pero hay que cambiar aquí. Porque tiene que ser la segunda columna y todos los elementos de esa columna que están en las filas. A esa de la segunda le voy a sumar la primera columna. Ahí está la columna 1. Todos los elementos de esa columna multiplicados por menos 4/5. Si ustedes ven, estas dos operaciones elementales son las mismas. Uno es por fila y otro es por columna. Y entramos y tenemos esto. Entonces, fíjense, en la primera hemos hecho hacer de que este elemento se reduzca a 0. Ahora en la segunda hacemos de que el primer elemento que está en la segunda columna sea a 0. ¿Está bien? Entonces ya estamos pasando. Ahora seguimos en la Entonces, seguimos haciendo, tenemos que hacer todas las operaciones elementales de manera
orientemos de que esta matriz A vaya a la matriz D, reduzcamos a la matriz D. ¿Sí? Entonces tenemos que convertir en la matriz diagonal. Entonces toda esta matriz la primera matriz tiene que ser la matriz diagonal. ¿Está bien? Entonces hacemos la operación por filas. Entonces anotamos, ahí está por filas, y empezamos. Entonces yo tengo una matriz B, entonces tengo que cambiar a este elemento, que estaría en la tercera fila. Voy a sumar esa matriz, que es la tercera fila, y voy a sumar la primera. Ahora, ¿por cuánto? Para que esto se haga 0. Entonces, ¿por cuánto es el escalar? Entonces, lo primero que hacemos es que el escalar se convierta en 1. Entonces, dividimos entre 5. Entonces ya es 1. Y para reducir 2 por su opuesto, o por su inverso respecto de la suma. Menos 2. Y ahí tenemos la matriz. Entonces ya en la primera columna hemos reducido o aumentado los ceros. ¿Está bien? Bueno, ahora lo mismo hacemos por columnas. Yo voy con las flechitas que tenemos, ascendemos y hacemos esta operación que es por columnas. Entonces, a la columna 3. A la columna 3 le sumamos la columna 1 multiplicado por ¿cuánto? Por el mismo escalar, menos 2/5. ¿Sí? Entonces esto nos va a permitir reducir este elemento a 0 que está en la tercera columna. ¿Bien? Entonces, ya teníamos pivote a y hemos cumplido las reglas que están definidos para poder diagonalizar. Entonces, como ya no tenemos más elementos por debajo del pivote, buscamos el siguiente pivote. Y el siguiente pivote es esto que está en la diagonal principal. Arriba ya está 0, entonces eso tengo que reducir en la parte inferior a 4. ¿Sí? Entonces, hagamos las operaciones por filas. Primeramente, entonces yo tengo que hacer que la segunda fila le sumemos, no, perdón, tenemos que reducir a la tercera fila. A la tercera fila tenemos que reducir esto a 0. Entonces le sumamos la segunda fila a la tercera, multiplicado por ¿cuánto? Entonces tenemos que agarrar y sacar el inverso de esto, que sería, ¿cuánto sería el inverso? De 9/5. ¿Su inverso cuánto es? Nadie se está animando. 5/9. 5/9 por 9/5 me sale 1. Por, tengo que multiplicar aquí
por 2 quintos, o sea, tengo que hacer la multiplicación por el opuesto de 2 quintos, que sería 2 quintos. ¿Sí? Negativo, no puede ser positivo. Menos 2 quintos, ¿no? Menos 2 quintos sumado a 2 quintos es 0. Entonces este producto que está entre paréntesis nos puede dar, pero nosotros podemos hacerlo. Este 5 con este 5 se van y quedaríamos menos 2 novenos. Y enter. Entonces, ese elemento de la tercera fila se reduce a 0. Y bueno, hemos hecho la operación por filas, ahora hacemos por columnas. Ahí estamos por columnas. A ver, perdón. Wow. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer, la misma operación ahora por columnas. Ahí estamos por columnas. Entonces, a la columna 3, o sea, entonces a la tercera columna tenemos que sumarles a un pequeño errorcito que hemos hecho. Entonces vamos a la tercera columna. Yo tengo que reducir esto a 0. Entonces, estamos en la tercera columna, y lo reducimos con el pivote. El pivote es este, que está en la segunda columna. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Entonces, por el mismo pivote que hemos hecho anteriormente, que sería menos 2 novenos. Menos 2 novenos. ¿Ven? Menos 2 novenos. Y este es el resultado. ¿Está bien? Y esa sería la matriz diagonal, ¿no? Con esa operación tenemos aquí la matriz diagonal y el resto sería la matriz transpuesta.
Preguntas. Bueno, ya tenemos ahí la matriz diagonal, entonces yo voy a extraer, lo voy a llamar la matriz 3, voy a extraer la matriz, sería de la matriz B, voy a extraer desde la fila 1 hasta la fila 3, de 1, 2 puntos hasta la 3, coma, y lo mismo en las columnas, de 1 hasta la 3, y paréntesis rectangular. Entonces, la matriz D vamos a extraer. Entonces, en esta situación, cuando nosotros hablamos en la misma coordenada y colocamos 2, les quiere decir, empezamos en la primera fila continuamente hasta la fila 3. De ahí tenemos. Y también podemos extraer la matriz transpuesta. P transpuesta es la matriz, extrayendo de la matriz B, también desde la fila 1 hasta la 3, coma, pero desde la cuarta fila o cuarta columna hasta la sexta. Cerramos, paréntesis rectangular, y tenemos la respuesta que serían las 3 columnas, ¿no?, posteriores de la matriz B. O sea, las 3 columnas. A partir de esta, la segunda y la tercera. ¿Está bien? Entonces, si no hay problemas, hemos llegado, hemos diagonalizado bajo este procedimiento que se llama procedimiento de diagonalización por congruencia, y hemos hallado, partiendo de la matriz A, hemos hecho operaciones elementales y hemos encontrado la matriz D. Y la matriz D es semejante, sí, solo sí, porque cumple este producto, que la matriz D se obtiene como P sub T por A por P. Eso podemos verificar también. Entonces tenemos la matriz A, que es esta, la cual hemos diagonalizado. Entonces, P transpuesta por A por P transpuesta comilla, que es la transpuesta verdaderamente de esta matriz, tiene que sacarnos la matriz diagonal. Y ahí tenemos. Y verificamos que la matriz diagonal es la misma. Se obtiene. Entonces la matriz A es diagonal a B. Entonces, por lo tanto, ya tenemos esto. Y lo que tendríamos que hacer es multiplicar. En vez de tener esta
A ver. Tenemos nosotros esta ecuación. Entonces yo lo voy a poner una distinto, no lo voy a llamar f, lo voy a llamar f comilla, que es una función equivalente a la anterior. En vez de poner a aquí, voy a poner la matriz diagonal y hago ese producto. ¿Sí? Hago ese producto. Entonces, si hacemos ese producto, tendríamos que hacer esas multiplicaciones. En vez de esta matriz, tendríamos que colocar la matriz diagonal. 5, 0, 0. 5, este es 0. En la segunda fila, este es 0. 9 dividido entre 5. Este es 0. Y lo mismo en la tercera fila, este es 0. Este es 0. Y este es 10 novenos. Entonces la matriz X y Z y esta también por el vector. Ahí tenemos. Entonces, esta ecuación que hemos dicho es equivalente por el problema prima y aquí tenemos lo mismo. Y multiplicamos. Tenemos que multiplicar esas tres matrices. Y esta matriz de aquí, la matriz diagonal, es más fácil de multiplicar. Si multiplicamos por x, y, z, aquí en la primera coordenada va a aparecer 5x. Y después el 5x multiplico por esto, va a ser 5x cuadrado. Más 9 quintos y cuadrado, más 10 novenos y cuadrado. Y esta es la ecuación. Entonces, la ecuación equivalente, f', está dada por esto. 5x cuadrado más 9 quintos y cuadrado más 10 novenos z cuadrado. Pero analizaremos esa curva. Entonces podemos usar nosotros y dibujar. X cuadrado más
quintos más 10 novenos. Nueve quintos y cuadrado más 10 novenos z cuadrado. Igual, así. La constante la mantenemos como constante y tenemos esa curva. Entonces ahí está la curva que en el plano X, Y es una elipse. En el plano Z, X no es una circunferencia, pero es una elipse que están ahí, porque los coeficientes 9 quintos y 10 novenos están próximos. Y en el azul y verde, que Z, Y, es una elipse. Entonces, esta curva que nosotros hemos hecho, podemos decir que es un elipsoide de esa evolución. Porque tiene... Y aquí en esta podemos analizar si Z es cero, esta ecuación representa una acción de una elipse. ¿Sí? La segunda, si X es cero, también representa una elipse. Y lo último también es una elipse. Pues, por lo tanto, en ese sentido. ¿Sí? Esa curva ahí en la presentación está dado por esta elipse, que es la ecuación de esa elipse, donde se muestra más visible el tema de los coeficientes que tenemos, ¿no? Pero realmente la curva podemos graficarla, o sea, podemos hallar esta forma cuadrática, la inicial que hemos visto, esta forma cuadrática. ¿Cuál será la curva? Entonces, lo vamos a llevar a la... Bueno, aquí vamos a anular estas. Y tenemos esa ecuación. Bueno, aquí hay unos errorcitos.
Bueno, no está. Bueno, yo solo vi que graficarlo, pero en mi presentación yo tengo la curva. Entonces, esta es la curva diagonalizada y esta sería la curva real, ¿no? 5x más 8y. Lo que vemos comparando estas dos curvas en el plano que estamos ZX, que son elipses, esta otra curva realmente está rotada, por eso a la matriz P se llama matriz de cambio de base. Entonces realmente la curva está rotada, como vemos, hay una rotación del eje de la figura con respecto al eje de las zetas, ¿no? Se ha soltado y ahí tenemos todo. Entonces, y ese sería. Entonces, este procedimiento nos permite, de alguna forma, determinar y definir en forma congruente o semejante o aproximada la curva de que se trata. Entonces decimos una elipse de revolución que se tiene con respecto a la curva inicial. Esta sería la ecuación diagonalizada. Si se fijan, el origen de coordenadas es el centro de esta. Y aquí el origen de coordenadas no es una figura que está distorsionada o rotada. Entonces, cuando hacemos este procedimiento, en la teoría explica que nosotros, por esta diagonalización por congruencia, estamos rotando los ejes coordenados. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Es una constante, está en la ecuación. La forma cuadrática, aquí está, este es un ejemplo. Dice, esta forma cuadrática es una ecuación a 3 variables, lo podemos leer, ¿ya? Que 5 veces la primera coordenada al cuadrado, más 8 veces la primera por la segunda, más 5 veces la segunda al cuadrado, se lee de esa forma porque es un lugar geométrico. Sumados, ¿cuánto tiene que darme? 100. Y esa es la ecuación. Esta parte de aquí es solamente la expresión que menciona que es una forma cuadrática a 3 variables. ¿Está bien? Sí, es una constante. Entonces, lo que cambia, lo que estamos modificando es la parte central. Toda esta parte central de aquí, esto estamos modificando, haciendo que esa se escribe en una matriz diagonal, o sea, que nosotros reduzcamos, fíjense en la forma diagonal, estos términos que es el producto de las variables se hacen cero, ¿no? Y por lo tanto es más fácil de graficar. Fíjate, la curva esta, y estamos haciendo la parte de ahí, ya es más fácil. Ya no hay producto de variables comparado con esta, que aquí existe producto de las variables. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta?
Entonces, esta ecuación. Bueno, entonces, ahora este método lo hacemos rápidamente y lo que tenemos es a través de estas aplicaciones nosotros podemos dibujar, hacer el dibujo. Ya lo que no está, tendríamos que... Bueno, entonces nos permite gráficamente hallar y definir qué tipo de curva es, ¿no? Y bueno, como conclusión de esta parte, entonces todas las formas cuadráticas, mediante las matrices, podemos fácilmente identificar qué tipo de curva es. Diagonalizando la matriz A de coeficientes o la matriz asociada a esa forma cuadrática, ¿no? El procedimiento sabemos de la diagonalización por concurrencia, que lo hemos hecho, y podemos ver que nosotros y dibujar, bueno, entonces esa curva es un elipsoide de devolución elíptica, entonces ahí tenemos elipse, en todo lado es elipse, ¿no? Como hemos visto en son elipses, parece una, si se fijan, está en 10 y es desde menos de 10. Entonces, es una elipse en todo sentido, ¿no? Esencialmente la curva semejante. Bueno, eso. Y la última presentación que dice, bueno, lo que hemos mostrado, que la matriz D es semejante a la matriz A, ¿no? Porque cumple esta ecuación. Esta ecuación. Cumple. ¿Sí? O también podemos ver en sentido contrario, si despejamos de esa ecuación A, si despejamos A, multiplicamos a la izquierda por la traspuesta, por la inversa de la traspuesta de P. Y a la derecha de D va a estar P a la menos 1, que sería la inversa de P. Entonces, podemos decir D es semejante a, o A es semejante a D por la última relación que tiene la misma forma de la ecuación de semejanza, ¿no? Entonces eso podemos verificarlo en el MATLAB porque tenemos las tres, entonces sería P
traspuesta, la traspuesta por D, bueno, no hemos sacado D, nos va a cometer eso, D por P traspuesta. A ver, matriz D. Sí, está bien la matriz D. Ahí tenemos. Bueno, como los valores son por aproximación, entonces ahí es error. Bueno, que no debería ser tanto, ¿no? Esa. Estaba viendo en la inversa, ¿no? Perdón. Esa inversa de todo esto. Muy bien, compañero. Y bueno, por aproximaciones nos va a dar la matriz, eso debido de la matriz A, ¿no? A ese valor. Tal vez sé por qué yo cometí un error. Ahora ya la matriz a este P, lo conseguí porque solamente cambiaba eso, entonces hay un pequeño error, pero tiene que ser la misma matriz A, ¿no? Tiene que ser matriz A. De manera que se cumple entonces la semejanza de las dos matrices. ¿Alguna pregunta? Entonces, si yo pregunto uno de estos ejercicios, tendría que identificar qué tipo de curva es, ¿no? Como al principio hemos hecho en el esto. Estas curvas que hemos ido identificando, en los ejercicios del examen tienen que hacerlo, ¿no? Bueno. Si no hay preguntas, haremos un break
de 15 minutos. ¿Está bien? Listo.